Sí. Gracias, señoría. Muy buenas tardes a todos. Para continuar donde nos quedamos ayer, la imputación directa que le está haciendo el Ministerio Público al ciudadano Aquiles Christopher consiste en lo siguiente, y le traemos un símil. En un juego de pelota hay 9 posiciones. Hay 9 de esas posiciones. De esas 9 hay algunas que son indispensables para que pueda funcionar el juego, es decir, sin las cuales no podría jugarse. Podemos ver la función, por ejemplo, de un lanzador, la función de un catcher. Sin esas personas, tú no tienes juego de pelota. A ti te puede faltar un field, te puede faltar hasta un shortstop, pero no te puede faltar a ti un pitcher o un catcher. Asimismo, esa es la función de Aquiles dentro de lo que pasaba en el OISOE. ¿Por qué así mismo era la función? Ciertamente, Francisco Pagán y Alexis tenían una asociación en el cual Francisco Pagán benefició con más de 2.700 millones hasta la fecha calculado a Alexis Medina, su empresa Domédica, y eso ya lo hemos escuchado aquí. Ahora bien, más de 2.700 millones de pesos, lo que tenemos hasta la fecha en cuanto al OISOE. Ahora bien, ¿qué pasa con el ciudadano Aquiles Christopher? ¿Cuál era su función? Luego de que se cumple el procedimiento de que se contrata, de que se fija precio, de que se adjudica, viene la parte de operatividad, la parte del equipamiento. Y para que pueda librarse un pago, tiene que verse la función de la persona que fiscaliza y dice, sí, eso se entregó, eso se equipó. Y esa era la función de Aquiles como director de fiscalizaciones del OISOE. Aquiles Christopher, nosotros le establecemos que él llegó junto con Francisco Pagán en el año 2015, en agosto. Era su persona de confianza y era la persona que establecía, sí, esos equipos se entregaron. Cuestión que contrarresta con la investigación del Ministerio Público, pues al hacer el levantamiento físico se evidencian que en diferentes hospitales, entre ellos usted va a poder ver dentro del legado de prueba los informes del Hospital de Moca, del Hospital de La Romana. Nunca llegaron muchos de esos equipos que se pagaron, pero se pagaron porque Aquiles Christopher dijo que sí. Tribunal, ese ciudadano, el Estado Dominicano, de los impuestos suyos, míos, de todo el país, le pagaba mensual 200,000 pesos más beneficios. Yo como fiscal no gano la mitad de lo que él ganaba. Y a él la única función que tenía era decir, sí, firma un acta de ubicación, firma un informe de fiscalización y di que sí, que se entregaron. Y eso era lo que hacía. Pero ¿qué pasa? Él lo hacía simplemente por beneficiar a Juan Alexis Medina y su empresa Domédica. Todo en convenio, lógicamente, con Francisco Pagán. Esa es la imputación principal que él se hace. Tenemos tribunal que sin su posición, sin su participación, de ninguna manera hubiera sido posible esto. Contraloría exige, para poder librar un pago, un contrato, una adjudicación, un informe de ubicaciones, que se contacten, pero desde el primer momento, desde que se comienzan a levantar los presupuestos, usted va a poder ver en los documentos que aportamos dentro de la prueba de la medida de coerción que aquí el escrito participa desde la aprobación de presupuestos. Pero esos presupuestos que él firmaba y aprobaba no tenían los equipos un número de serial, no tenían una identificación precisa. ¿Y a quién le correspondía verificar que todo eso se cumpliera? Era el mismo Aquiles Christopher. Pero usted va a también poder ver en los interrogatorios que aportamos, principalmente el de la ex consultora jurídica de OISOE, también del actual director de equipamientos médicos, de edificaciones médicas de la OISOE, también está aportado ese testimonio. Ellos mismos establecen que él era mano dura con un sinnúmero de contratistas, pero cuando tenía que ver con Domedical, con la empresa de Alessi, en nombre de José Dolores, que ya lo declaró y lo admitió aquí, él era mano suave, es decir, él decía que sí a todo, establecía como que sí todo se había cumplido, tribunal, y eso es una acusación muy grave. Pero no es la única acusación que tenemos contra él. En el momento en que él toma un documento y firma como que si el contenido es exacto, ¿usted sabe qué él está cometiendo? Él también está cometiendo un delito de falsedad. Él está cometiendo un delito de falsedad también, señoría. Pero la otra imputación que le hacemos va encaminada a una omisión en sus declaraciones juradas. Él es un funcionario de tercer nivel en la OISOE, director de fiscalización. Usted busca el organigrama, que también lo aportamos ahí. Estamos hablando de que el director general y el único que está por encima de él es Francisco Pagán. Luego él está en la misma situación, en la misma condición, en el mismo nivel de todos los otros directores que tiene la OISOE. Pero también usted va a ver una prueba que está aportada que le dice a usted que él está omiso
de declaración jurada. Ese ciudadano tribunal ciertamente creó o formó una coalición de funcionarios con Francisco Pagán para favorecer al entramado societario. En esas atenciones, entendemos que su imputación está sumamente clara. Voy a dejar a la magistrada para que le abunde con relación al petitorio. Honorable magistrado y las demás partes presentes. La participación de Aquiles Christopher tiene que ver con una de las actuaciones delictivas de este entramado que lo implica a él directamente y al ingeniero Francisco Pagán, que puede ser descrita por el Ministerio Público como macabra. ¿Por qué decimos, magistrado, que macabra? En la OISOE, ellos acordaron el siguiente procedimiento. Se licita una obra, no se licitaba porque realmente no era por licitación, me autocorrijo. Fue sorteada una obra inicialmente por 38 millones de pesos. Esa obra, ingenieros muchas veces que no tenían ninguna estructura económica detrás, comenzaban con toda la ilusión de un joven profesional que está iniciando en el área de su profesión. Pero para ese ingeniero recibir recursos, tienen que ser aprobadas cubicaciones. Y ahí entra Aquiles Christopher. Esas cubicaciones, ¿qué fue lo que ellos planificaron, su señoría? Que no se daban, no se aprobaban. Y llevaban al ingeniero, que debo decir algo, en beneficio de Pagán. No es de su autoría ese modelo. Ese modelo comenzó antes de que Pagán llegara. Ahora sí debo reconocer el talento que tuvo delictivo de Pagán para desarrollar el modelo que él encontró. Tuvo un gran talento delictivo para desarrollar ese modelo. En ese sentido, ya está dicho, doctor, en ese sentido, no, el Ministerio Público no lo va a retirar. ¿Pasó? Es decir, usted le está diciendo al tribunal que el juez está dirigiendo un espectáculo. Sí, pero que usted le está diciendo al juez que el espectáculo se va a acabar hoy. Es decir, aquí lo que ha habido un espectáculo dirigido por un juez. Doctor, tiene que tener mucho cuidado con eso. Tiene que tener mucho cuidado, porque es que fíjese, a mí posiblemente se me haya caído el pelo por la edad. ¿Sí? Entonces yo quiero que usted tenga mucho cuidado con eso. Usted, cuando el Ministerio Público hable, todas las cosas que usted entienda que tiene que contrarrestar, usted la va anotando. Entonces, cuando le toque su turno, todo eso que el Ministerio Público está diciendo, usted me dice, mire, él dijo esto y eso es mentira. Dijo esto y no ha podido demostrarlo. Pero no me diga a mí que esto es un espectáculo. Licenciado, Sí. Al tribunal se le habla de pie. Eso usted sabe que en Introducción al Derecho no lo enseñan. Y me Bien, excusa. continúa el Ministerio Público. Usted continúa cuando cualquier abogado que usted emita un juicio, lo anota y en el momento que le toque rebatir, entonces va a rebatir eso.
fíjese, señoría, la razón por la cual yo objeté, y ciertamente debí pararme al tribunal, pasa que objeté primero para ver si me daban la palabra, tiene que ver con que yo entiendo que existe el derecho a la objeción. Forma parte del derecho de defensa que haría cualquiera de las partes, porque el Ministerio Público también puede objetar. Cuando hay un discurso fuera de lugar, fuera de orden, impertinente, inútil, como estaba haciendo ahora mismo la magistrada, da lugar a una objeción, porque nos estamos desenfocando de lo que usted dijo de un primer momento que estábamos aquí, que era una solicitud de medida de coerción. Esto no es un juicio de fondo, esto no es una rendición de cuenta al público. Entonces, señoría, por eso cuando yo objeto, no es para hacerlo en una réplica o cuando nosotros vayamos a defender a nuestros patrocinados. Lo hago es para que el tribunal limite y encauce la discusión hacia lo que ellos pusieron en la solicitud de medida de coerción, no hacia asuntos que están fuera de la solicitud de medida de coerción. Ese es el asunto, por eso la objeción. Ahora, señoría, que yo sepa, la defensa y también el Ministerio Público, cualquiera de las partes, tiene derecho a la objeción. Usted, lo que yo quisiera que usted retirara, porque yo estoy objetando eso, que también tengo derecho a la objeción. Yo la retiro, señoría. Es que usted me diga a mí que este espectáculo se va a acabar. Yo retiro decir, la palabra espectáculo, la retiro. Ahora no, bien, señoría, bien. lo que sí yo quiero rectificar, voy a Bien. rectificar porque Gracias. estoy retirando, Gracias. es solamente lo siguiente, señoría. No vamos a dejar aquí que cuestiones que no sean atinentes a la medida de coerción pasen de nuevo. Bien, entonces Eso es lo que queremos decir. el juez va a decidir lo que es atinente y lo que no es atinente. Por eso hacemos la objeción. Como ese es el el juez, derecho. cuando usted esté hablando, entonces entenderá lo que es atinente y lo que no es atinente. Porque fíjese, usted sabe la cantidad de cosas que hablan los abogados ahí. Y si cada vez que un abogado habla, Y nos jetan. Si es si cada impertinente, vez que un abogado habla, el juez lo deja hablar. Porque fíjese, ella puede decir lo que sea, doctor, puede decir lo que sea. Ahorita cuando usted le toque hablar y con mayor beneficio le va a decir, eso que ella dijo es mentira, y posiblemente hasta el punto de vista suyo sea el que quede en la cabeza del juez, muy bien, porque es señoría. un punto de Retiramos vista lo más dicho, inmediato. pero dejando constancia en el acta de lo establecido con relación a no vamos a dejar que se hablen cosas fuera Sí. de lo que es la medida de coerción. Si no lo decimos cuando lo toque. Gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Decíamos que esa modalidad en la que tenía una participación indispensable Aquiles, y decimos que era indispensable por el hecho de que el imputado, su señoría, que como decían, miren, en la OISOE decían, y no era un decir, que él estaba hasta en misa, porque él oficializaba misa también. Entonces decían, Aquiles, y tenía una aplicación concreta para el ejemplo, estaba hasta en misa. ¿Cuál era la función de Aquiles? Aquiles, como le hemos explicado, magistrado al tribunal, era, en términos prácticos, el que en su condición de director de fiscalización se encargaba de tener que hacer las cubicaciones. Las cubicaciones son sinónimo de ¿qué? Pago. Su señoría, pago. Nosotros quisiéramos saber si es que él decide declarar cómo es posible que él hiciera cubicaciones como ocurrió en el hospital Arturo Grullón de Santiago. Cubicaciones ficticias, inexistentes los equipos, y esos pagos se hicieron. Y esa triangulación constituye una manifestación de lavado de activos en perjuicio del patrimonio del Estado, qué decir de todos y todas los dominicanos, honorable magistrado. Por igual es importante establecer
que, por ejemplo, con la participación del imputado, ¿qué ocurrió? Y es una pieza del proceso que está ofertada en las pruebas testimoniales, que Leonidas Esteban Valdés Sánchez le declara al Ministerio Público que en su condición de asistente de la Dirección de Supervisión, él estuvo esas funciones desde el 1998 y por igual estuvo también siendo su director de supervisión de edificaciones y luego pasó en el 2018 también a ser su director de supervisión. Hacemos un poco el relato de la trayectoria del testigo para que el tribunal entienda que es una persona con experiencia en el tema en cuestión. Él establece, a pregunta del Ministerio Público, si hizo supervisión a nivel nacional. Él establece que no exactamente hizo, pero dice algo para el caso de la especie, su señoría, que es absolutamente importante. A él se le pregunta por qué no supervisó hospitales. Y él dice porque en cada uno de esos casos existía una estructura de supervisión particular que no respondían a mí. Pero dice más, ¿por qué no respondían a usted?, le pregunta el Ministerio Público. Yo no lo dirigía, existían otra oficina de supervisión. Esto lo decidió el señor Francisco Pagán. ¿Quién lo ejecutaba? ¿Quién se encargaba? Aquiles Christopher, magistrado. Pero por igual es sumamente importante lo que él establece al decir, y lo dice claramente, cuando se le pregunta quién era el encargado de la fiscalización, eso está más que acreditado por parte del Ministerio Público, que era Aquiles Christopher el encargado. Así como también cuando le preguntamos si él tenía conocimiento sobre los conduces, y él dice, se recibían en obras, siempre deben recibirse en las obras los conduces. Pero él, algo sumamente relevante, lo establece con relación al Hospital Toribio Bencosme de la provincia de Espaillá. El número del conduce es el 201-930 de fecha 12 de diciembre del 2019, magistrado. ¿Qué es este documento?, le pregunta el Ministerio Público, a lo que él contesta, es un documento para fines de presupuesto. Ellos pusieron como conduce el presupuesto. ¿Y quién hizo esa gestión? ¿Quién hizo esa actividad delictiva? A pesar de que la barra de la defensa se moleste, es una actividad delictiva. Aquí el Ministerio Público no vino a imputar nada que no sea acciones delictivas, que es nuestra función. Se le pregunta a su señoría en ocasión, les reitero, de ese caso, y a él también le preguntamos por qué lo pusieron como conduce. Y él dice, no sé, pero 100% seguro que no es un conduce. Era el presupuesto. Y eso es falsedad. Es un acto de corrupción, honorable magistrado, y de estafa en contra del Estado para que este entramado se enriqueciera. Los delitos por lo general lesionan bienes jurídicos protegidos. Es una condición que un delito lesione un bien jurídico protegido, pero en este caso tiene una connotación especial. Y es que esta actividad delictiva en la que participaba Aquiles es en contra del derecho fundamental a la salud. Esta gravísima afectación, su señoría. Todo lo que pasó en la UISOE
sin la coparticipación, porque esto no era complicidad, vámonos a teoría del delito, sin la absoluta coparticipación del imputado, no era posible. Era absolutamente imposible que pasara. Es por esto que la imputación que se le hace a Pagán, y hay un tema con la construcción, y hemos dicho que ese capítulo, que es tan grave o más que el presente, no la hemos trabajado todavía. Y no la hemos trabajado todavía porque lamentablemente la Cámara de Cuentas, su señoría, no hace el trabajo que debe hacer. ¿Cuáles son las conclusiones Y suyas? en ese sentido, honorable magistrado, el Ministerio Público solicita que al imputado Aquiles Alejandro Christopher Sánchez se proceda a dictarle prisión preventiva por ser la medida que garantiza que el mismo se presente a los actos del procedimiento, pero más aún que continúe distrayendo evidencia del proceso, haciendo transferencia a través de tercero, así como también su señoría, solicitamos para el imputado la declaratoria de caso complejo por estar dadas todas las condiciones exigidas por el Código Procesal Penal a tales fines, la que hemos reiterado en el tribunal, y sabemos que quien preside tiene pleno conocimiento. Por igual solicitamos que el mismo cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Cristobalense. Bajo reserva, magistrado. Señor Aquiles. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes. ¿Usted Buenas entendió, tardes, miembro de la usted del entendió, Ministerio señor, Público? usted entendió lo que dijo lo que el Ministerio Entendí, Público dice de señor, usted? entendí, su señoría. Usted era fiscalizador, usted era director de fiscalización de la OISOE. Bueno, dice. ha dicho muchas cosas que no son ciertas. Bien, entonces, Soy Aquiles Alejandro Christopher Sánchez. Nací el 1 de marzo de 1946. Por tanto, tengo 74 años, 9 meses y 7 días. Soy el hermano papá de 8 hermanos, que cuando murió mi padre, vivíamos en una choza en Santiago, con el piso de tierra, el techo de cana y las paredes costaneras, que la mayoría de la gente que está aquí no sabe lo que son costaneras. La doctora sabe, vive en el edificio Torre Gabriel. Ella sabe que lo que vivimos ahí le tenemos cariño y respeto, porque nos ayudó muchísimo con todos los problemas que hay en el edificio con un desarropado. Pero en este caso, creo que se ha equivocado. Soy un profesional graduado en 1974.
tengo 46 años ejerciendo la profesión de ingeniero y todo el tiempo que estudié fue trabajando para mantener a mis hermanos. Mis 8 hermanos son profesionales y mis hijos son profesionales. Y aquí está Alan Christopher, que es abogado. Los otros 4 varones son ingenieros y la niña, que es la más pequeña, es psicóloga. De abajo he venido, y en la ciudad de Santo Domingo no hay una sola persona fuera del Ministerio Público que me pueda señalar. Ni una sola. Trabajé con mi empresa en la hidroeléctrica de Río Blanco y trabajé en la hidroeléctrica de Los Toros. Soy el único ingeniero dominicano que ha participado en la construcción de 2 hidroeléctricas. No lo hay más. El ingeniero Pagán es el único que ha diseñado una presa, una hidroeléctrica. Y yo soy el único dominicano que ha trabajado en 2 presas con su empresa. Mi función en OISOE: soy amigo y hermano de Francisco Pagán y a honra lo tengo. Francisco Pagán llegó a OISOE después de ser juramentado el día 4 de agosto de 2015 a las 11 de la mañana y lo hicieron esperar 20 minutos hasta las 11:20 cuando lo anunciaron al director saliente. Cuando se presentó con el director saliente, hicieron un recorrido por la instalación de la oficina. Cuando se quedó solo en su despacho, lo primero que hizo fue llamarme a mí. No voy a decir que no es así. Mis funciones en OISOE, desde que entré el primer día, y solamente encabezó una unidad que solamente existía en la cabeza del ingeniero Francisco Pagán, porque no estaba en el organigrama. Una unidad auditora técnica financiera de todos los proyectos que pedían pago. Eso fue lo primero. Y a tal efecto, me mandó a Santiago el día 6, 2 días después, a trabajar en la evaluación de las obras que se estaban ejecutando en el Hospital José María Cabral Ibáez, que si se hubiera hecho como se pensó en principio, tuviera listo el hospital. Cuando terminamos la evaluación con un grupo de niños, porque el más viejo tenía 35 años, yo le doblaba la edad, y tenían miedo, porque a quien teníamos que evaluar era nada menos y nada más que a Juan Ramón Gómez Díaz, acero estrella. El Merca Santo Domingo, José Ramón Brea. Yo le dije, no se preocupen, mis hijos, que herido el pastor, las ovejas se dispersan, no es a ustedes que le van a dirigir los cañones, es a mí. Y hoy tengo que clamar al Señor, diciendo, no me entregue a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Cualquier abogado que esté aquí, que esté relacionado con ingeniero, sabrá el trabajo que le da a un ingeniero conseguir un proyecto, ya sea del sector público o del sector privado. Sin embargo, cuando Francisco Pagán llega a la OISOE, hay un grupo de empresas, encabezada por la empresa Andrés y Camila, que tienen 23 proyectos, con un monto de 21.000 millones de pesos. Son las empresas de Juan Ramón Gómez Díaz. Al hacer la evaluación, tenía pendientes ubicaciones por pagar aprobadas por las autoridades salientes por 7.500 millones de pesos. Y nosotros comprobamos que no era así, que al revés, tenían un negativo de 947 millones de pesos. Juan Ramón Gómez Díaz. Si usted suma en positivo, que llega a cero, 7.500, o sea, menos 7.500 millones, más 947 millones, le da cerca de 8.600 millones que dejamos de pagar a ese grupo de empresas. Y esos son de los enemigos que se levantan hoy. Con Civiles, una empresa encabezada por un consorcio encabezado por una empresa española, el SAME. Estaba reclamando 3.500 millones de pesos y al final quedó debiendo
22 millones y están sometidos a la Cámara de Cuentas por el ingeniero Francisco Pagán. El Hospital Marcelino Vélez tenía aprobado un presupuesto de 3.200 millones y nosotros terminamos la obra con 1.700 millones, le economizamos al gobierno dominicano 1.500 millones. El Merca de Santo Domingo tenía una ubicación pendiente de pago de 750 millones de pesos y cuando nosotros lo evaluamos quedaron debiendo 47 millones. Tecno Hospital, una empresa que no se sabe quién es porque quien fue allá a reclamar era un médico. Sin embargo, la empresa era una empresa de ingeniería. Tenía dos obras, la terminación del comedor de la UAS y la terminación de unas obras en el oncológico el Hospital Oncológico de la Universidad Universitaria de Santo Domingo. Tenía una ubicación de 750 millones de pesos y en el mercado de Villaconsuelo 444 millones de pesos. Al final quedamos en 32 millones de pesos. Ahí rebajamos 1.100 millones de pesos. Empresa Estrella, el Grupo Estrella, don Manuel Estrella. Señor, Don Manuel Estrella quería cobrar una acera de mármol en la Universidad de Santo Domingo de 6.000 metros, 6 kilómetros de acera de mármol, que ni en el Pentágono existe eso. Mire, señor, yo quería hacerle una salvedad para que usted sepa qué es lo que el Ministerio Público le está imputando a usted. El Ministerio Público le está imputando a usted una especie de omisión. El Ministerio Público está diciendo... Excúseme, señor, para que usted sepa de qué va a hablar, para que no comience a hablar de tantas cosas, porque la gente, usted tiene que entender que es como cuando usted va a buscar visa. Cuando usted va a buscar visa y usted comienza a hablar de muchísimas cosas, el cónsul deja que usted se explaye. Haga el resumen de la obra. Entonces usted que le da información, entonces el juez lo que le está diciendo a usted que se refiera específicamente a lo que ellos le están imputando. ¿Entiende? Entonces ellos están diciendo que usted las obras de Alexis Medina no la fiscalizaba y que hacía las aprobaciones de manera irregular. Es para que usted se defienda de eso, porque entonces mientras usted comienza a hablar y habla, termina usted diciéndole cosas al juez que el juez no ni le interesa oír y le pueden complicar a usted más la vida. Yo lo que quiero que usted se refiere específicamente a eso, porque eso es lo que el juez le está diciendo que el Ministerio Público le imputa. ¿Cuándo cumple usted 75 años, señor? Yo cumplo 75 años el 1 de marzo del año entrante, dentro de 2 meses y unos días. Quería hablar de esto, su señoría, porque el ingeniero Pagán nos entregó a ese grupo de muchachos encabezado por mí, que era ya un anciano, o soy un anciano, a evaluar todos los proyectos de OISOE. En total había 998 contratos, encontramos en OISOE. Pudimos evaluar 433 proyectos. Y en esa evaluación le economizamos al Estado Dominicano más de 20.000 millones. Pero lo que quería hablarle de este detalle era porque el Ministerio Público me está acusando que yo me confabulé en 1.700 millones que manejaron la compañía de Alexis, que yo no tenía que ver nada con contratación, no tenía que ver nada con ubicación, porque inclusive en la propia acusación del Ministerio Público dice aquí que había un informe que recibieron de la Contraloría General de la República. En el referido informe de ubicación se encuentran firmados por las autoridades de OISOE, usando como base el CONDUCE
21-930. Sobre dicho conduce, al verificar las firmas de quienes lo dan como válido, estos están con las rúbricas del representante de Dominical Supply, el señor José Dolores Santana, además del director de edificaciones de salud, el señor Leónidas Esteban Valdés. No Aquiles Christopher. Yo solo firmaba lo que se llamaban certificados de mediciones. Yo no ponía precio. Yo no ordenaba pago. Si yo ponía un oficio al contratista le corresponde que se le pague, me lo devolvía. Decía, no, el estado de situación después de evaluar el contrato tal es como sigue. La suma de 10 millones a favor del contratista o en negativo, si todavía negativo. Porque nosotros realizamos, como le dije a su señoría, 433 proyectos y le economizamos al Estado Dominicano más de 50.000 millones de pesos que dejamos de pagar a gente que quería cobrar y no cobraron. ¿Cuál era el procedimiento? Ella dijo aquí que yo era el encargado de ubicaciones. Aquí en su propio documento, lo que pasa es que no... Bueno, dice que su director de ubicaciones era el ingeniero Willy González, no Aquiles Christopher. Y en ninguna ubicación aparece la firma de Aquiles Christopher, a menos que no haya yo preparado los certificados de mediciones. Porque en las mediciones, la única persona que pagaba confiaba era en mí, y es así la realidad. Pero yo firmaba los certificados de mediciones. Cuando iba a ubicaciones ponían los precios que salían de presupuesto, y la subdirección de presupuesto y la subdirección de ubicaciones dependían de la dirección técnica, no de la dirección de fiscalización de obra. Yo no solicitaba pago. No hay un solo oficio que pueda encontrar en Guayzada entera donde yo estoy solicitando un pago. Mucho menos ordenarlo. Solamente había una persona que solicitaba precio, el director técnico, y lo solicitaba al director general, no a Aquiles Christopher. Y el procedimiento para recibir unos equipos iba a una comisión, normalmente una comisión encabezada por un representante del hospital, el director o el administrador, un representante del Servicio Nacional de Salud, un representante de la Subdirección de Edificaciones Escolares y un representante de la Dirección de Fiscalización de Obra, quien se encargaba de recopilar todas las firmas y todo lo relacionado al conduce era la Subdirección de Edificaciones, no la de Aquiles Christopher. Cuando ya estaban verificados todos los conduces que tenían todas las firmas, entonces él los remetía a la Dirección de Fiscalizaciones y nosotros los despachábamos con la certificación de mediciones, una máquina de anestesia, 5 máquinas de rayo X, 60 camas, sin ponerle precio. Y además de eso, normalmente tomábamos al empleado del hospital, se ponía frente al lado del equipo, se tomaba una foto de frente del equipo para que se viera el equipo y se tomaba una foto del lado atrás para que se viera la placa de especificaciones. Tengo que decirle, su señoría, que nunca ese equipo que yo tengo, que teníamos de trabajo, nunca nosotros cometimos una sola falta. Y sí pasó muchas veces que iba el suplidor del equipo sin encabezar, sin la comisión receptora, entregaba los bienes al hospital y después no aparecía. Entonces teníamos que hacer la comisión y cuando decían, no, búsquense a Marisa Pérez, aparecía Marisa Pérez tenía un cuarto, todos los equipos. Todo lo que falta de equipo ahí, lo que puede faltar son equipos móviles. Casi un año después de que nosotros dijimos que estaban ahí. Los médicos, de una manera u otra, sin darse cuenta, se cuelgan un estetoscopio en el cuello, se van a su casa, lo dejan allá en su casa y vuelven al otro día, el estetoscopio se quedó en su casa. Sin intención, el equipo se ha desaparecido. Eso pasa muchas veces y hay que tratar de estar siempre con eso.
quiero recalcar que el Ministerio Público tiene que demostrar, su señoría, dónde tiene aquí el dinero. Porque si yo manejé todos esos recursos, 70.000 millones en evaluación de obra, más 1.700 millones que ellos están hablando de Dominicana. Pero también está los otros hospitales. Nosotros cerramos el hospital Marcelino Vélez, cerramos el hospital Nuestra Señora de Altagracia en Higüey. Y yo, probablemente la única persona que esté en esta sala que no tiene con qué pagar a sus abogados soy yo. Ellos tienen que decir cuánto crecieron mis activos. Del 4 de agosto de 2015 a las 1:04 que llegué a la oficina de Francisco Pagán, al 19 de agosto del 2020, que fue que salí de OISOE. Entré a OISOE con un carro que tenía 11 años de edad, 2004, y estábamos en 2015, y salí con ese mismo carro. Y quise tratar de conseguir mi pensión y no lo pude conseguir porque sin la pensión no podía vivir. Hablé con el ingeniero de Línea Ascensión y me abrió la puerta. Pero con esta que ha montado el Ministerio Público, ¿qué puerta tengo abierta si ya estamos condenados en la sociedad? Formamos parte de una banda de corruptos. Y lo único que yo tengo, su señoría, es mi nombre. Mi nombre es lo único que yo tengo. No tengo nada. Y la Fiscalía lo ha tirado por el suelo, lo ha embarrado. Y los años que me quedan de vida no serán suficientes para poder limpiarlo. Y lo han hecho de manera irresponsable. No me recibieron, no me llamaron ahí, ni una sola vez a entrevistarme. Primera vez que me ven. Algunos de ellos me están conociendo hoy, excepto la doctora Reynoso, que sí me conoce bien y sabe las vicisitudes, que si yo tuviera dinero, no viviera, ella sabe, no viviera en ese edificio, ella lo sabe. Ya está consciente de eso. Porque todo el que vivía ahí, que podía mudarse, se mudó. Y los que estamos viviendo ahí es porque no tenemos dinero para mudarnos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Yo quisiera saber dónde está el dinero para ver si me toca algo. Porque no, yo quisiera que me lo dijeran. Que me digan las cuentas dónde está. ¿Cuánto creció mi activo? ¿Cuánto creció? ¿Qué planta de ASO me está hablando usted? Su señoría, eso, mire, eso es una bajeza. Eso sí que es una bajeza y no se lo voy a perdonar. A mí me dio la AFP, su señoría, el día... No, ustedes están interrumpiendo. No, está interrumpiendo y de mala fe. Falta de respeto a una dama. La falta de respeto trae falta de respeto. Lo menos que él le debe a una dama. No. La falta de respeto trae respeto. Por favor, respeten nuestro momento. Por favor. Su señoría. Un momentito. Señoría. Un momentito. Mire, déjeme hacerle la salvedad. Mire la salvedad, mire. Yo lo que quiero decirle a ustedes, claro, que aquí hay que comportarse como profesionales. Y yo le hago la recomendación de que se comporten como profesionales. Por demás está decirle que todo el pueblo los está observando, tanto al Ministerio Público como a los abogados de la defensa técnica de los imputados. Este no es el escenario más apropiado para pelear. Cuando terminen las audiencias ya, que decidamos, ustedes van a tener todo ese tiempo y se van a ir al frente y ahí se caen a tiro, hacen lo que ustedes quieran, se jalan los cabellos, pero aquí por lo menos mantengan ese respeto, esa solemnidad, que es lo menos que se merece este pueblo. Por lo menos, porque hay muchos estudiantes, mucha gente mirándolos a ustedes, hay muchos muchachos que estudian Derecho y quieren aprender de ustedes. Aunque ustedes no lo crean, quieren aprender de ustedes, porque hay muchos que quieren ser como ustedes, estar donde están ustedes. Entonces vamos a darle por lo menos la oportunidad de decirles que el derecho se ejerce con decencia. Para pelear hay tiempo,
Para pelear hay tiempo. Yo, cuando ustedes salgan afuera, si quieren pelear, ese derecho yo no se lo quito. Ese derecho yo no se lo quito. En una ocasión, y escúcheme, don Aquiles, mire, en una ocasión estoy yo en Santo Domingo Este, entonces se me pincha una goma. Se me pincha una goma y voy a tapar mi goma. Cuando estoy tapando la goma, viene un chofer de taxi que le habían tapado una goma. Entonces, la goma le quedó mal. Le quedó mal. Y él viene a discutir con el gomero. Y comienza a discutir con el gomero. Yo estoy ahí. Y en esa discusión, porque cuando eso las gomas se tapaban era a 100 pesos. Fíjense cómo llega la gente, por 100 pesos. Y yo le digo, hermano, yo le voy a dar los 100 pesos. No cojo esa mala sangre por eso. Y él siguió. En eso el señor va y saca un cuchillo, el chofer. Cuando saca el cuchillo, uno de los gomeros que está ahí le dice, mira, ese tipo que está ahí es juez, es el juez fulano de tal. Y él se paró de repente. Yo le dije, hermano, por mí no se pare. Por mí no se pare. Es decir, si usted se está parando, no es por mí. Haga lo que usted quiera, que yo lo más que pueda hacer es que son 30 años y me será mucho más fácil porque lo vi. Él agarró su cuchillo, se devolvió y parece que pensó, reflexionó y se fue. Entonces yo lo que quiero es que ustedes reflexionen y piensen que hay demasiada gente mirándolo a ustedes. Y cada discurso de ustedes, hay cientos de estudiantes oyéndolo, porque quieren ser como ustedes. Quieren ser como ustedes. Entonces, esto no se trata solamente de un juicio, es que ustedes están enseñando con su comportamiento y su discurso. Están enseñando con su comportamiento y su discurso. Y yo salgo a la calle y ya hay gente que me han dicho, mira, el abogado fulano de tal es excelente, fulano de tal excelente, me gusta cómo litiga fulano de tal. Entonces yo creo que nosotros tenemos que mantener la compostura para que le demos a la población ese derecho de aprender más que conmigo, con ustedes. Porque yo le voy a decir algo, la mejor fuente de información que yo tengo, ¿sabe quiénes son? Ustedes. Son ustedes. Ustedes son los que me hablan de control de convencionalidad, ustedes son los que me hablan de principio de proporcionalidad. Entonces, eso mismo debe ser para la población. Yo quisiera que ustedes trataran de entender eso y manejar un poco las pasiones. Esto es un debate, pero un debate con altura y con decencia. Debate con altura y con decencia. Fíjense que yo, en todo momento, cuando yo hablo con los imputados y con el señor Aquiles, yo lo que trato es de decirle al imputado, mire, lo que el Ministerio Público tiene aquí de usted es esto, para que usted sepa de qué se va a defender y no comience a hablarme de otra cosa. Porque la gente no se observa, señores, y observa a la gente más de lo que ustedes se imaginan. De todas formas, la gente admira mucho al doctor Minier y a la doctora Jenny Berenice. Yo sostengo que los mejores abogados de este país, a veces quiero hablar con la I,
nos lo da Santiago. Santiago nos ha dado cátedra en términos de desarrollo jurídico. Y son hasta graciosos los abogados del Cibao cuando litigan. A mí me gusta oírlo. Nada, vamos a continuar. Voy a terminar. Voy a terminar. Sí. Porque se han levantado contra mí testigos falsos. Lo del carro que se señala. Yo no sabía que si usted dejaba de trabajar con más de 60 años, la AFP le devolvía el dinero que usted tenía ahorrado. Y lo puede usted comprobar. La AFP Crecer me devolvió 1.256.000 pesos. Y yo hice un pago de un carro nuevo, porque el otro tiene 16 años, de 1.100.000, me quedé con 156.000 pesos. Entonces aquí se está manipulando la información. El Ministerio Público... Se está haciendo usted podría... Si ellos chequearon eso, tenían que haber chequeado eso correctamente bien, así. Bien, magistrada Jenny, ¿usted podría decirle al doctor de manera específica y mostrarle el documento que usted tiene? Deme la otra parte, que la conteste de una vez. Yo le dije a usted al comenzar que había construido la hidroeléctrica de Los Toros. Camino a la carretera, usted coge hacia las Azuas, y en lugar de coger a San Juan, coge hacia Barahona. Después de cruzar el puente Tábara, ahí se dobla a la derecha, está Orégano Chiquito. Esa planta que está ahí la monté yo hace 22 años. 22 años que se averiguan, si chequean, tienen que chequearlo bien, no pueden manipular la información. Y la gente que tiene la planta, al enterarse que yo había montado esa planta, y he ido como 4 o 5 veces como asesor. Como asesor, porque yo monté esa planta y la hidroeléctrica de Los Toros es la hidroeléctrica más eficiente de la República Dominicana y la construí yo, asociado con una empresa española. Entonces, su señoría, lo que le quiero decir es que si yo tuve oportunidad de decirle a Juan Ramón Gómez Díaz, mira, tus 7.000 millones no son 7.000 millones, son 5.000. Pero me da uno, a mí me da 1.000 millones, 1.000 billones. Si yo hubiera agarrado a Concibile, que está en la Cámara de Cuentas, 4.500 millones. El Hospital Marcelino Vélez, 1.500 millones menos. Señoría, o sea, nadie que me conozca a mí me cree capaz de cogerme un centavo. Mire, el Ministerio Público le va a decir, ingeniero... Y otra cosa... Déjalo así. Como de que ya dice. No, que ese. Yo quisiera que se averiguara cómo adquirí ese carro. Sí. Hay un cheque del Banco de Reserva de Gerencia comprado con lo que depositó la AFP. El micrófono. Ingeniero, el Ministerio Público le va a decir de manera específica y le va a demostrar de dónde viene la inquietud de esta investigación. Nosotros quisiéramos, magistrado, mostrarle este documento para que el señor nos diga si esa es su firma, ya que él le dijo al tribunal que él no firmaba presupuesto, que él no tenía nada que ver con precio. Este documento que le estamos mostrando es del 16 de noviembre del 2018 del Hospital Toribio Vencosa, para que él nos diga si fue que le falsificaron su firma. Es la prueba 43. Dije ahorita que yo firmaba presupuesto si nosotros habíamos hecho el levantamiento. Usted me excusa, pero usted no dijo eso. Certificado de mediciones. No, usted no dijo eso. Yo, cuando estaba envuelto el certificado de mediciones... Pero si él lo firmó, ese que es uno de los más sobrevaluados, si usted lo firmó. ¿Aló? Aquí está mi firma, Okay. no la niego, pero está no. porque la lista de cantidades, cuando dice cantidad y unidad, esa la hicimos nosotros el levantamiento de la vida, entonces me la mandan para que yo cheque si esa columna es real o no es real. No pongo precio, los presupuestos, y usted puede chequearlo ahora.
los precios del presupuesto lo pone la subdirección de presupuesto de OISOE. Nadie más, nadie puede poner un precio, nadie puede modificar un precio, nadie. Y ¿Lo también firmó? son, aquí está firmando el Usted lo presupuesto. Nos gustaría, su señoría, que contestara la pregunta. Si lo firmó o no lo firmó. Él dice que lo firmó, Lo firmó. Yo lo firmé, pero no solo. pero él está explicando por qué Yo lo dice firmé, firmarlo. pero también firma Leónidas Valdés. No, sí. También firma Leónidas Valdés. Primero que yo estoy debajo de él. También firma Giovanni Acosta, que es el técnico en OISOE que prepara esa persona es la única que prepara, hasta que nosotros salimos, es la única persona que prepara los presupuestos. Él es el único que pone el precio. Dirigido por Ortega, que es el director de presupuesto, que es el que remite el oficio a la dirección técnica. O sea, yo le dije a usted muy claro, nosotros cuando hay envuelto certificación de mediciones, cuando hay las mediciones que son las cantidades, eso yo tenía que ver con eso, pero no con precio, ni mandar a pagar, yo no tenía que ver con eso. Si decir que hay 10 cajas de tal cosa, 10 cajas, yo digo 10 cajas, pero no digo 10 cajas de cerveza, pero no le pongo precio, ni digo marca, ni digo nada. Bueno, lo firmó. El magistrado entendemos que está edificado en cuanto a que sí firmó, su señoría. Nosotros quisiéramos saber si es posible que el imputado contestara otras preguntas del Ministerio Público. No, magistrado, no. Entienden que no, ¿verdad? Dice que no. No. El miedo es libre, gracias. Bien. No tengo miedo, doctora, usted lo sabe. Si no le cogí miedo a Sotero, no le cogí miedo Bien. a nadie. Gracias, muchas gracias, ingeniero. Doctores, Quiero decir, su señoría, que además de 74 años, 9 meses y 7 días, yo tengo 2 infartos, uno de ellos masivo. Y yo ando en el bolsillo, que los militares aquí me lo han permitido, con la nitroglicerina, la pastillita que debo ponerme debajo de la lengua si me da dolor del pecho. Pero no por eso quiero que me cojan pena. Bien, gracias, honorable. Nosotros, en representación del señor Aquiles Christopher, queremos expresarle al tribunal que nos gusta la litigación elegante y no llegar a esos extremos. No vamos a limitar únicamente a lo que es nuestra defensa técnica. Lo primero que nosotros queremos decirle al tribunal es lo siguiente. El Ministerio Público, en su solicitud, realiza una serie de alegaciones que se desconectan de la realidad de los hechos. Evidencian que lamentablemente el Ministerio Público no cuenta con un equipo técnico en temas de compras y contrataciones, en temas de ingeniería, en temas de preparación de presupuestos, en temas de la administración pública, porque mezclan una serie de ideas y conceptos que no compaginan con la realidad de los hechos. Lo primero es que en su misma instancia o solicitud de medida de coerción, párrafo 114, página 51, describen al señor Aquiles Christopher como un empleado de cuarta jerarquía, que es una forma elegante de decir que es un empleado de quinta categoría. Lo que quiere decir esto, honorable, es que sus funciones descritas por el mismo Ministerio Público en su instancia son supuestamente las siguientes: velar, lo dice el Ministerio Público, honorable, por el fiel cumplimiento del programa de ejecución de todos los proyectos de las instituciones en el tiempo estipulado. Lo dice la instancia del Ministerio Público, párrafo 114. ¿Qué quiere decir eso, honorable magistrado? Que el señor Aquiles Christopher no tenía ni calidad ni capacidad para las principales alegaciones o imputaciones del Ministerio Público. Dígase, no hacía presupuesto. Había un departamento de presupuestos que hacía el presupuesto.
y eso quiero que quede claro, honorable, porque es parte del desconocimiento. No autorizaba pago. Ellos mencionaron ahorita que su función era vital para el tema de los pagos. No, es que él no autorizaba pago, no era de sus funciones. No fijaba precios, no tenía capacidad ni facultad para fijar precios, honorable magistrado. Además, no hacía conduces, que es algo reiterativo en su escrito de instancia de solicitud de medida de coerción. Entonces, dicho esto, tampoco entregaba los equipos, de manera que la función de Aquiles Cristo fuera que llegaba después de ejecutada la obra y de entregados los equipos, con un equipo de personas a fiscalizar que esos equipos estuvieran ahí. De lo que él encontraba ahí, levantaba un reporte, pero que no se quedaba en el reporte, porque ese listado se lo enviaban de la dirección de presupuesto. Él no hacía el reporte, él simplemente hacía el macheo. Pero además de eso, ponía la descripción tal cual se la enviaban, y aparte de eso, le tomaba fotos. Aquí nosotros tenemos un ejemplo que se lo vamos a aportar al tribunal, de todos los departamentos que intervienen en ese proceso de informe que hacía Aquiles Christopher. Y de repente, por ejemplo, se ve como presupuesto, prepara su presupuesto y le envía, como cada uno de los departamentos firma lo que tienen que firmar, y hay fotos, honorable magistrado, de cada uno de los equipos con su descripción. De manera que a eso se limitaba la función del señor Aquiles Christopher. Pero además, si no había algo en el lugar, él simplemente lo reportaba, como reconoce el mismo Ministerio Público. Lo siguiente, si nos vamos a la página 64, párrafo 143, ellos ponen como prueba un supuesto conduce de la supuesta manipulación y fraude que hacía Aquiles Christopher, conduce número 2019-0030, pero ¿quién lo firma? Eso conduce. Dos personas de diferentes departamentos y de la empresa que suplía, donde no figura el señor Aquiles Christopher. Esa es la prueba que aporta el Ministerio Público con relación a Aquiles Christopher. Presenta un presupuesto firmado por 5 personas de diferentes departamentos, donde él solamente certificaba que recibió el presupuesto y que contó las unidades que se supone que debían estar. Esa era su única función. ¿Y dónde están los otros 5? Que en un presupuesto, entiendo yo, no es la parte más vital, sino el tema de fijación de precio, de pago, etcétera, etcétera, que no le correspondía al señor Aquiles Christopher. Pero también se hizo una gran confusión con el tema de cubicaciones. No es lo mismo la cubicación de una obra de infraestructura como la cubicación de equipos, que dicho sea de paso, su función era de cubicador, era de fiscalizador, como ellos lo describen. Fíjense cómo no compagina nada de lo dicho por el Ministerio Público con la realidad, y que lo dicen ellos mismos en su solicitud de fijación de medida de coerción. Vale aclarar que estos pagos no son autorizados por Aquiles, pero tampoco, y es un error de interpretación. Mire, magistrado, yo he trabajado más de 10 años para la administración pública y conozco los procesos de compra y qué se hace cuando se comete una falta. En ese caso, si de repente a una institución se le pagaron los equipos, porque se le pueden pagar por adelantado, eso no está prohibido en la ley, y esa empresa, honorable, no cumple con la entrega, la ley establece, la ley de compras y contrataciones establece un procedimiento para reclamarle a esa empresa. Yo no sé si hicieron una auditoría, la OISOE, y agotaron el procedimiento establecido en la ley de compras y contrataciones públicas para saber qué pasó con los equipos que supuestamente no están. Porque otra cosa, honorable, esos equipos fueron entregados hace más de un año y ellos van hace apenas 30 días y dicen que faltan algunos. Equipos que se mueven, equipos que se deterioran, equipos que le puede haber pasado cualquier cosa después de haber sido entregado, y que quien recibió firmó que lo recibió. ¿A quién hay que preguntarle primero? Al que lo recibió y que firmó que lo recibió. Y luego entonces
Si es que se determina que la empresa que debía entregar ese equipo no lo ha entregado, independientemente de que se le haya pagado, honorable, se le puede haber pagado, ¿qué dice la ley? 340-06, artículo 66, numeral 4, y artículo 26 al 29, y artículo 28, numeral 1 y B del reglamento 543-12. ¿Cuál es el procedimiento? Usted tiene que amonestar o intimar al que no ha cumplido para que entregue esos equipos. Está en el expediente esa amonestación que se le hizo, a ver si cumplieron con el procedimiento de la ley. No, honorable, no cumplieron con el procedimiento. Pero si no entregan después de la amonestación, ¿sabe cuáles sanciones vienen? Ejecución de fiel garantía de cumplimiento, rescisión del contrato de adjudicación y se le puede traspasar al segundo, al que quedó en segundo lugar de esa licitación, pero además también contempla la inhabilitación por 5 años en el caso de incumplir con la entrega de los supuestos equipos. Y en última instancia, después de agotar ese proceso, entonces usted recurre a los tribunales por la vía civil o penal si a ellos diera lugar. Y se evidenció aquí que hayan agotado ese proceso, evidentemente que no, porque aquí lo que se busca es otra situación. Magistrado, vamos terminando, no se me desespere. En ese sentido, honorable, queremos afirmar que evidentemente aquí hay una desnaturalización de los hechos y desconocimiento del proceso administrativo dentro de una institución pública. También, honorable, afirmar que la descripción de los equipos se harían según el listado hecho por presupuesto y todo esto estaba apostado en el informe entregado por el señor Aquiles. Otra situación que queremos resaltar, honorable, es que en la presente solicitud de medida de coerción con relación al señor Aquiles Christopher no están tipificados los elementos constitutivos de las infracciones que se le imputan, ni de lavado de activos, ni de ninguna de las demás, cuestión que han colocado con la única intención de obtener una prisión preventiva. Ahora bien, vamos a pasar a lo que son nuestras conclusiones formales, honorable. En ese sentido, están por escrita, le podemos pasar una copia a la secretaria, la enviamos por email, etcétera, etcétera. Sí. Bien, además de que no están configurados los tipos penales, resulta, honorable, que vamos a presentar varias conclusiones, algunas incidentales y también en cuanto al fondo de la solicitud de medida de coerción. Que mediante la orden judicial de arresto de fecha 27 de noviembre, número 0313, se realizó orden de allanamiento al señor Aquiles Christopher, siendo aproximadamente las 2:35 am de la madrugada del 29 de noviembre del año 2020. Fue arrestado, fue allanado, pero el Ministerio Público presenta, honorable, la solicitud de medida de coerción el día 6 de diciembre, domingo del 2020, ya prácticamente a las 11:20 de la noche, es decir, con poco tiempo antes de cumplirse las 48 horas. Esto es breve, un incidente breve, honorable, que queremos presentar con relación al plazo de las 48 horas. Y lo vamos a resumir. Nosotros entendemos, honorable, y nos encantó, en esto estamos aprendiendo muchas cosas, el ejercicio que usted hizo ayer con Freddy Hidalgo, que cuando vino aquí usted le preguntó sobre cuestiones que podían haber vulnerado su derecho y su dignidad como persona. Ese plazo de las 48 horas, honorable, que establece la Constitución en su artículo 40, numerales 5 y 6, es, honorable, precisamente para que el ciudadano sea presentado físicamente ante el juez
y el juez pueda verificar cuestiones sobre la dignidad humana, porque antes que el procedimiento hay que ver la condición de ese ser humano, si fue debidamente, se le entregó el acta de allanamiento, si se le informaron los motivos, si su salud está bien, si fue golpeado, si fue grabado desnudo, como hubo una confusión. Todo eso debe hacerse dentro de esas 48 horas porque estamos en el plazo de preservar y garantizar la dignidad humana por el derecho constitucional de ese artículo 40 de la Constitución. ¿Y qué dice ese artículo 40 de la Constitución? Que toda persona privada de su libertad sin las formalidades legales deberá ser puesta inmediatamente en libertad. Nosotros somos de criterio, y yo sé que esto es el criterio del tribunal, pero yo sé que este caso trasciende a lo que estamos aquí hoy y va a ser analizado en el futuro, y quién sabe si a lo mejor se sienta un precedente con esta cuestión. Nosotros somos de criterio que el imputado debe ser presentado literalmente dentro de las 48 horas, que lo que se debe recibir no es un legajo de papeles, porque el juez no garantiza papeles. El juez garantiza la vida de personas que le son sometidos a su autoridad. Como ayer correctamente usted hizo de preguntar y ver, y en alguna ocasión en una reunión nos explicó que estaba preocupado por la salud de algunos, eso hace un juez garantista y que está preocupado por la dignidad humana. Pero no es lo mismo conocer eso dentro de las 48 horas que 6 o 7 días después de haber sido apresado. Y con eso dejamos ese planteamiento ahí. En ese sentido, honorable, en virtud de la primacía de la Constitución establecido en el artículo 1 del Código Procesal Penal, solicitamos, primero, ordenar la libertad pura y simple del señor Aquiles Alejandro Christopher por haberse violentado en su contra el procedimiento de carácter constitucional establecido en los artículos 40, numerales 5 y 6 de la Constitución Dominicana, así como el 183 del Código Procesal Penal, porque no se le entregó el acta de allanamiento como señala este artículo. Él mismo estaba detenido y esposado, por lo cual da fe y testimonio de que no se le entregó ni a nadie que estuviera en la casa. También, honorable, solicitamos libertad pura y simple por no haber establecido el Ministerio Público, esto también es algo novedoso, la formulación precisa de cargos en el dispositivo de la solicitud de medida de coerción. Si usted se va al final de la solicitud, en el dispositivo no dice por qué le está solicitando solicitud de medida de coerción, ni en base a qué artículos. Todos sabemos que el derecho común es supletorio a todas las materias y es criterio harto conocido que lo que vincula al juez y a las partes son el dispositivo de las conclusiones. Eso es lo que obliga al juez y a las partes. Y en ese dispositivo no dice por qué se le está solicitando medida de coerción. Refiere a algo que ellos mencionan en el cuerpo, pero en materia procesal, y esto de orden público, no funciona así. Tiene que establecerse en el dispositivo. Han habido múltiples sentencias de la Suprema estableciendo que lo que vincula al juez y a la parte es el dispositivo. En ese sentido también procede la libertad pura y simple. De manera subsidiaria y sin renunciar a las conclusiones anteriores, ordenar la libertad pura y simple del señor Alejandro Christopher Sánchez por no existir ninguna prueba en la solicitud realizada por el Ministerio Público que demuestre ningún hecho punible con relación a este, sino más bien evidencian una desnaturalización de los hechos, desconocimiento de los procesos administrativos, como lo hemos explicado al tribunal, de los procesos de compra, como establece la ley. Se saltaron 20 artículos de la ley que debieron pasar previo a llegar aquí, y además de que no tuvo ninguna participación ni influencia por el cargo que ostentaba en ninguna de las cosas que pudieran haber pasado. Simplemente iba al lugar y verificaba lo que había y lo reportaba. Y la Fiscalía reconoce cuando él lo decía exactamente así. Falta tanto, hay un 40% nada más, no se pagó esto, no se entregó esto. Si le pagaron, eso no es problema de Aquiles. Y si le pagaron y no le pidieron que entregara, es problema del OISOE ahora reclamarlo. Y la ley dice cuál es el procedimiento. Vamos terminando, honorable. Tercero, comprobar y declarar que no existen en nuestro
representado los tipos penales ni los elementos constitutivos de lavado de activos ni ningún otro tipo penal. En consecuencia, declarar la improcedencia de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público en el caso de Aquiles Christopher en virtud del artículo 234 del Código Procesal Penal, combinado con el artículo 25 que habla del principio de interpretación. ¿Qué dice este artículo, honorable? El artículo 234 dice que no se le puede imponer a un imputado mayor de 70 años, nuestro representado es el mayor de todos, el más viejo, con 2 infartos, 75, bueno, lo va a cumplir en 3 meses. Gracias, magistrado, usted tiene una memoria que no le falla, eso yo lo felicito, admiramos eso de usted. Magistrado, va a cumplir 75 años, tiene 2 infartos. Por eso el legislador es sabio y determinó que personas mayores de 70 años no debían ir a prisión preventiva. ¿Por qué? Porque prisión preventiva es casi una condena de muerte para una persona de esa edad, por las condiciones de salud que tienen, los que tienen suerte en este país de llegar a esa edad. Y más en las condiciones en que estamos hoy con esta pandemia del coronavirus. Es casi una condena de muerte. En ese sentido, el legislador fue sabio y dice que está prohibida la prisión preventiva solamente cuando, en las excepciones, cuando la pena a imponer resulte mayor de 5 años. Pero ¿quién determina eso? ¿El Ministerio Público? No, el Ministerio Público es una parte aquí. Yo digo que él no cometió lavado de activos ni ninguna de las otras infracciones y soy otra parte del proceso. ¿Y sabe qué dice el Código Procesal Penal en cuanto a la interpretación? Cuando hay 2 partes con diferentes posiciones, que usted tiene que inclinarse en favor del imputado. Me doy a entender, indubio pro reo, se llama esa máxima y está establecida en ese artículo que le acabo de citar, honorable magistrado, artículo 25 del Código Procesal Penal. Es decir, que si usted va a valorar lo que dice el Ministerio Público y va a valorar lo que digo yo como defensa, tiene que irse por lo que le favorece más al imputado, por lo que no procede en este caso la prisión preventiva. Imagínese, honorable, que le den 1 año de prisión preventiva, piénselo. Y que en 1 año, cuando llegue la audiencia preliminar, diga el juez de la audiencia preliminar, no, esos artículos, no, esos tipos penales no están tipificados. Se pasó 1 año, le pasaría como el ejemplo que usted puso el otro día, que si lo agarra la policía el otro día que se enteren que usted es juez. Me doy a entender. Entonces nosotros queremos evitar eso y este es el momento procesal para evitarlo y por eso lo estamos planteando. Honorable, con esto cerramos nuestras últimas conclusiones. En el hipotético e improbable caso de que no fueran acogidas todas las conclusiones anteriores, que yo lo dudo porque conozco el criterio de este juez y le doy mucho seguimiento, entonces, honorable, concluiríamos de la siguiente manera. Acoger los siguientes presupuestos que certifican el arraigo familiar, asiento de familia, asiento social del señor Aquiles Christopher, los cuales son los siguientes, honorable. Honorable, su cédula de identidad, una certificación de no antecedentes penales. En sus 75 años, honorable, nunca había pisado un tribunal, primera vez en su vida. Se le conoce como un hombre serio, usted va a ver las personas que hablan por él, que esa persona si lo dicen es porque así. Yo lo conozco hace más de 10 años y estoy consciente de que es así, por eso estoy aquí. Una declaración jurada de comprobación de domicilio para certificar el lugar exacto donde vive, que la magistrada lo conoce, tuvo que ver con ese proceso del condominio de la Torre Gabriel, que no se ha mudado ahí porque no tiene dinero para irse para ningún lado. Acto de comprobación de domicilio hecho por un alguacil también. Aquí, para ahorrar tiempo, porque está descrito en el inventario, que ya depositamos, un legajo de actas de matrimonio de sus hijos y nietos, para demostrarle al tribunal el arraigo familiar y asiento de familia del señor Aquiles Christopher. Pero además, honorable, una carta hecha nada más y nada menos por una persona que me merece mucho respeto,
el señor Rafael Taveras, alias Fafa Taveras, donde da constancia de la solvencia moral del señor Aquiles Christopher. Pero también una carta del señor Adalberto Brea, que igual atestigua de que conoce el señor, conoce su domicilio, al igual que Fafa Taveras, y de la historia de vida que ha tenido en este país. También una carta de la ingeniera Marcia Calderón, otra conocida ingeniera de nuestro país, y que da fe y constancia de la solvencia moral de este caballero que me acompaña, hecha por su puño y letra para que no haya ningún tipo de duda, toda firmada por ellos. Hágame llegar los presupuestos, doctor. El hijo del ingeniero quisiera decir algo. Honorable, no, breve. Le vamos a hacer llegar los presupuestos, pero queremos hacer contar el certificado médico, honorable, solamente, ya lo otro no lo vamos a mencionar. No quiere hablar el hijo del ingeniero, el doctor. Diga. El hijo del ingeniero, el doctor, no quiere hablar. ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? Sí. Hablar de la solvencia moral de mi papá, el nombre correcto. Sí, buenas tardes, magistrado. Yo solamente quería dirigirme a usted, honorable, simplemente para dar fiel testimonio de la solvencia moral que tiene mi papá. Mi papá es muy conocido en este país por su seriedad y por ser intolerante a cualquier acto delictivo, a cualquier acto de corrupción. Nosotros, nuestra familia, de cierta forma, estamos tranquilos, obviamente preocupados, porque mi papá ha sido retenido, privado de su libertad por varios días y con las condiciones de salud que tiene. Estamos bastante preocupados, pero en el fondo tranquilos, porque no tenemos ninguna duda, magistrado, de que lo que el Ministerio Público ha presentado aquí no tiene ningún sustento ni ninguna evidencia. Entonces, yo simplemente quería decirle, honorable, que sopese las pruebas que nosotros hemos sometido, el arraigo y sustento familiar que tiene mi papá, así como las demás pruebas que hemos sometido, y que las consideren en su decisión. Gracias. Bien, muchas gracias. Doctor, hágame llegar los presupuestos y que pasen ustedes. Buenas tardes. Vamos a dar chance al próximo. Honorable, un solo documento quiero hablar, y sí, es muy delicado porque tiene que ver con la condición de salud de mi representado. Honorable, este documento fue hecho por el doctor Scarfuglieri, su médico en Estados Unidos, conjuntamente con el doctor de Filló, Bernardo de Filló, donde certifican en conjunto que han tratado por más de 30 años, 35 años al señor Aquiles Christopher, a quien le ha dado 2 infartos y tiene varias condiciones muy, pero muy delicadas. Hipertensión arterial grado 2, evidencia de enfermedad coronaria severa, diabetes, recomendación de incapacidad permanente del paciente, recomendación de situación clínica oral de parecer niveles de correspondiente, tiene que tener un estricto régimen de alimentación que no ha podido cumplir aquí, se ha mantenido a fruta, a pesar de que se lo hemos pedido a la policía. Si hubiéramos hablado esto dentro de las 48 horas, eso no hubiera pasado, por eso tiene más peso el pedimento que le hicimos ahorita. En ese sentido, honorable, considerar esta situación especial de nuestros representados, y por eso le solicitamos, porque no hemos concluido con relación a los presupuestos, de manera subsidiaria e hipotética, de que no se ha cogido lo anterior, probado el arraigo, la edad y la condición especial de salud de Aquiles Alejandro Christopher, de 75 años de edad, 2 infartos, enfermedad coronaria, diabetes, hipertensión e hiperlipidemia y otras condiciones graves de salud, en caso de entender el juez necesaria una medida de coerción, disponer una menos gravosa que la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, sino más bien una o varias de las demás contenidas en el Código Procesal Penal. Y haré justicia, honorable, bajo reserva. Muchas gracias, gracias a usted, honorable magistrado. Muchas gracias a usted. El señor... quiere hacer una réplica. Ok. Perdón, vamos a entregarle.
Sí. Sí. Quédese cerca, doctor, para que escuche él. Se puede confundir, doctor, si se sienta de ese lado. Magistrado, Sí. mire, yo quiero, en primer lugar, agradecer que usted se haya tomado el tiempo para recordarnos el valor pedagógico que tienen este tipo de procesos y las expectativas que tiene en consecuencia la comunidad jurídica de que de estos procesos, que algunos llaman megaprocesos, se puedan desprender cuestiones que permitan no solo que estudiantes de derecho, sino que cualquier persona de la comunidad jurídica, incluso personas que no son de la comunidad jurídica, puedan dar seguimiento a las discusiones que se dan aquí y eso le pueda generar algún aprendizaje. Así que, en nombre del Ministerio Público, queremos agradecer que usted se haya tomado el tiempo de recordarnos ese tema. Ahora bien, partiendo de eso, lo que nos obliga a concentrarnos en las cuestiones fácticas y las cuestiones jurídicas que es necesario responder a la defensa para que este tribunal tenga la suficiente certeza, que creemos que a este punto incluso ya la hemos logrado, pero que no está de más abonar un poco más en ese sentido, e imponga la medida de coerción que hemos solicitado. ¿Qué pasa, magistrado? El señor Aquiles Christopher hacía una invocación bíblica, o al menos eso parecía ser, cuando decía que contra él se han levantado falsos testimonios. Eso primero no es verdad, porque él tiene derecho a mentir. Pero eso sí nos permite hacer una metáfora, y debo confesar que alejada del texto bíblico, pero nos vamos a tomar el atrevimiento de hacer la metáfora, y es que es necesario que este tribunal tenga claro que en Oizoe no se llegaba a Pagán si no era a través de Aquiles Christopher. Y lo voy a repetir. En Oizoe no se llegaba a Pagán si no era a través de Aquiles Christopher. ¿Qué cosas pasaban en Oizoe? Mire, magistrado, este es el segundo día que estamos aquí y desde el primer minuto que hemos comenzado a conversar con usted sobre este entramado de corrupción, hemos hecho esfuerzo para que se pueda entender cuál es la dinámica de funcionamiento. Y es necesario recordar algunas cosas. ¿Por qué? Porque este entramado se aseguraba de que una cosa fuera el funcionamiento de las instituciones en derecho y otra cosa fuera el funcionamiento de las instituciones en los hechos. Recordemos a Hermosén. Lo nombran Contralor de la República, pero al mismo tiempo le nombran unos puestos satélites para que él en derecho aparezca como Contralor, pero en los hechos tenga voces que puedan empujar las cuestiones en una o en otra dirección, o simple y llanamente esperar su cancelación, como en efecto. Como en efecto. ¿Qué pasaba en Oizoe? Los 56 hospitales, para citar solo este ejemplo, fueron licitados en el Ministerio de Salud Pública. Y luego son transferidos en 2015, octubre, si mi memoria no me traiciona, a la Oizoe. ¿Qué pasa entonces? Esos 56 hospitales vienen con los ingenieros que han ganado esas obras. ¿Sabe qué pasaba en los hechos, magistrado, en Oizoe? Y perdóneme, porque este es un punto que yo no puedo evitar sentir indignación. ¿Sabe qué hacían, magistrado? Esos ingenieros, algunos sin nombres,
sin influencias, que ganaban obras, eran ahogados económicamente. ¿Cómo los ahogaban económicamente? Sencillo, esa cubicación que la hacía, o ese informe técnico que lo hacía el Departamento de Fiscalización, que dirigía Aquiles Christopher, se aseguraba de no moverlos. ¿Para qué? Para que no se generara la cubicación, para que no se generara el pago y en consecuencia esos ingenieros no pudieran avanzar en sus obras. ¿Sabe qué hacían luego de eso? Obligarlos a hacer una cesión de crédito. Dicho de otra manera, obligarlo a pasar las obras, por no decir a venderla a precio de vaca muerta. Luego que le quitaban las obras en buen derecho, aparecía el dinero. Luego que le quitaron las obras, aparecía el dinero. Los 56 hospitales, yo quisiera solo que usted con su venia, por favor, me permita hablarle de uno de ellos. El Moscoso Puello. ¿Usted sabe cuánto fue el presupuesto inicial del Moscoso Puello? 43 millones de pesos. Esto tiene que escucharse bien. El presupuesto inicial del Moscoso Puello fueron 43 millones de pesos. ¿Usted tiene idea en cuánto terminó? Dentro de esta dinámica que se manejaba en la OISOE, de la que Aquiles Christopher era parte. Usted podría pensar, bueno, quizás lo duplicaron, eso serían 86 millones. No, no lo duplicaron. Bueno, usted podría decir, pero ¿qué más pudieron hacer? Quizás lo multiplicaron por 5, no, por 10. Serían unos como 430 millones. No, magistrado, no fue así. Permítame no cansarle. ¿Ustedes saben cuánto terminó el Moscoso Puello? 1.129 millones de pesos. La remodelación. Y en eso participó, en ese entramado que funcionaba en la OISOE, participó el imputado. Ministerio Público, esos hospitales, ¿qué tienen que ver los hospitales con Alexis? ¿Perdón? Los hospitales que usted menciona. Recuerda, magistrado, que en los hospitales, el equipamiento, o sea, los hospitales se pasan del Ministerio de Salud Pública a OISOE. OISOE maneja la construcción, la remodelación de los hospitales y asume, porque el contrato inicial no lo decía, el equipamiento de los hospitales, y ahí entra Alexis Condomedical. Esa es la relación que... Lo que quiero decirle, si de los 56 hospitales, que usted dice que se lo quitaban a los ingenieros y que hacían una cesión de crédito, esos 56 hospitales fueron a caer a las empresas de Alexis Medina. No, magistrado, es que estas dos cuestiones tienen que estar divididas. Estas cuestiones tienen que estar divididas y tienen que entenderse divididas. La participación de Alexis es con el equipamiento de los hospitales. Equipamiento de los hospitales. Esto es remodelación de los hospitales. Bueno, pero que dice, ustedes dicen aquí que cuando hicieron la transferencia Salud Pública hacia la OISOE, se le encomendó a la OISOE la reparación, reconstrucción de los hospitales, no el equipamiento. Hacen mucho hincapié en que OISOE no tenía, cuando el doctor Salud Pública le pasa esa obligación a OISOE, no le transfirió el derecho de equipar los hospitales, y eso ustedes lo dicen muchas veces, sí. que no, dice que procedían a equipar los hospitales, pero no tenían ese derecho, que lo hacían de manera ilegal. Magistrado, es que eso alimenta el discurso al que le hemos hecho referencia. Las cuestiones que pasaban en derecho y las cuestiones que pasaban en los hechos. OISOE asume el equipamiento de los hospitales, aunque no estaba en el contrato de transferencia, lo asumen, lo hacen. ¿Sí? De hecho, para beneficiar en ese caso las empresas de Alexis Medina. Eso fue lo que sucedió. Yo pensaba que eran los muchachos de trabajo. Muy brevemente, no. Debe constar en algo que
Magistrado, en cuanto a lo que acaba de decir el magistrado Wilson Camacho en relación a Alexis Medina, debe de constar en acta muy claro, esta es una objeción, que él mismo acaba de decir que en la parte de la remodelación, en cuanto a la sobrevaluación o al precio que él acaba de dar de 43 millones de pesos a 1.129 millones de pesos, Alexis Medina no tuvo nada que ver, eso lo dijo él, que eso tiene que quedar claro. Magistrado, pero yo creo que pareciera que se nos olvidó una parte de la audiencia de ayer. Porque ayer nosotros dijimos que el tema de las sobrevaluaciones de las obras es un tema que está en carpeta del Ministerio Público y que se van a evaluar los 56 hospitales. Eso lo dijimos claro. Sí. Sí. No. Mire, ministerio, yo lo que quiero es que de manera puntual la réplica que usted vaya a hacer la haga con respecto al señor Apolinar. Claro. Apolinar. Por eso fue que nosotros Entonces, no trajimos a Alexis en este caso. Como usted ya me está hablando de otro tópico que no está aquí, que ya es de la sobrevaluación, que ya eso es motivo de una investigación. Sí. Yo lo que quiero saber de manera concreta ahora es qué es lo que voy a juzgar con respecto a señora Apolinar en cuanto a lo que es la fiscalización de lo que tiene que ver con el señor Alexis. Si la Medina. defensa de Alexis nos deja, continuamos con Aquiles. Sí. No, pero es que usted no decide que yo incluyo. No, usted no decide que yo incluyo. Sí. Pero él no decide que yo incluyo o que no incluyo. Sí, pero anote eso, doctor, pero como quiera eso está en acta para que usted entonces lo conteste. Dame el informe. Vamos a continuar con Aquiles, repitiendo que parece que al menos una parte de la defensa parece que o se ausentó o no prestó la debida atención en el día de ayer. Continuando con Aquiles y su labor de fiscalización y las razones por las que entiende el Ministerio Público que se le debe imponer como medida de coerción la prisión preventiva. Al margen de esas maniobras a las que hemos hecho referencia, que eran capaces de ahogar ingenieros para quitarle las obras, habían otras cuestiones, magistrado, porque el propio Aquiles confiesa aquí, incluso a pregunta de mi compañera, la magistrada Jenny Berenice, comprueba su labor de fiscalización e incluso responde a que este documento fue firmado por él. Este documento es el del hospital Dr. Toribio Bencosme, que me toca particularmente porque este es el hospital de Moca, lugar donde yo soy oriundo. Ese hospital costó finalmente unos 328 pesos. Él tenía que asegurarse de que eso estuviera bien, por el bien de la UISOE y por el bien del país y sobre todo por el bien de los habitantes de Moca en este caso. ¿Esto por qué? Porque dentro de su función estaban, y permíteme leerlo, magistrado, velar por el fiel cumplimiento del programa de ejecución de todos los proyectos de la institución en el tiempo estipulado y con garantía de calidad, teniendo un conocimiento previo de la situación de esto. Tenía además la obligación de certificar el cumplimiento de las normativas técnicas vigentes de supervisión y fiscalización de proyectos por el órgano rector, así como cualquier aspecto de orden financiero, legal o administrativo. ¿Sabe qué cosas pasaron en Moca? Varias cosas pasaron en Moca. Uno, a nosotros nos llegan hoy de información de equipos que se instalaron en Moca y en 48 horas estaban quemados. ¡Quemados! En 48 horas. ¿Dónde estuvo la labor de fiscalización de Aquiles en ese momento? ¿Dónde estuvo? ¿O acaso, bueno, a ese hospital no importaba las consecuencias que pudiera generar el hecho de aceptar un equipo médico que en 48 horas, en una semana estuviera quemado? Pero hay más, magistrado. Y ahora esto es con relación a estos dos temas del equipamiento. El Ministerio Público pidió un informe a Salud Pública. ¿Y qué le entrega Salud Pública
al Ministerio Público, con su venia, y con esto vamos terminando. En este hospital se verificó que con las autoridades del mismo que hay equipos presentes en el centro que no fueron llevados por Domedica Supply, pero se pagaron, y ese pago pasa por la mano de Aquiles Christopher, sino que fueron suministrados por el Servicio Nacional de Salud como parte de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia del COVID-19. O sea, equipos que debieron de estar en el hospital como consecuencia de un proceso previo, hubo que utilizar otros recursos del Estado para ponerlo en ese hospital como consecuencia de la pandemia, porque Aquiles no hizo su trabajo. Porque si él hubiese hecho su trabajo, eso no hubiese pasado en esos hospitales. Finalmente, magistrado, con relación a los incidentes que le plantearon a este tribunal, hay uno que yo creo que es muy fácil de responder, porque pareciera que intenta la defensa que en este caso el derecho juzgue lo que pudo ser y no fue. Y a mí me enseñaron en la universidad que el derecho no puede juzgar lo que pudo ser y no fue. ¿Por qué? Porque le dicen al tribunal, mire, casi se violan las 48 horas. Y como casi se violan las 48 horas, es como que usted casi debería hacer lo que ellos están pidiendo. Pero no es así. Las 48 horas, o se violan o no se violan, en este caso es evidente que la presentación del imputado Aquiles Christopher se hizo dentro del plazo de las 48 horas. Otra cuestión que le plantean es la edad de Aquiles Christopher. Y le dicen a este tribunal algo que este tribunal conoce por demás, porque son muchos los años que la presidencia de este tribunal ha sudado la toga conociendo medida de coerción. Y este tema se le debe haber presentado cientos de veces. Sobre el hecho de que no puede ordenarse prisión preventiva de una persona mayor de 75 años, que por demás creo que él mismo confesó que todavía no cumple los 75 años. Sí se estima que en caso de condena no le es imponible una pena mayor a 4 años, y en este caso la pena imponible es mayor a 4 años. Y trataron de confundirlo con una discusión sobre quién decide eso, si lo que dice el Ministerio Público, si lo que digo yo. No, esa no es la discusión, esa no debe ser la discusión. La discusión es lo que dice la ley. Y la ley dice una pena imponible. Cuando el legislador hace referencia a la pena imponible, nos lleva a la discusión de entre la pena en abstracto y la pena que se impone en los hechos. Y aquí está haciendo referencia a la pena en abstracto. La pena en abstracto se juzga, se mide, se evalúa a partir de la imputación. Y la imputación que ha planteado el Ministerio Público incluye el lavado de activos. En consecuencia, es una pena que puede superar los 4 años, que es el tope que establece la ley. Con relación a la enfermedad, nosotros también tenemos informe al que hicieron referencia a ellos. Incluso lo consultamos, porque el Ministerio Público, este Ministerio Público no se toma en serio el hecho de ser objetivo. Lo consultamos. ¿Y cuál fue la respuesta que nos dieron? La primera pregunta que se nos hizo fue: la conclusión del médico dice que la enfermedad del señor Aquiles Christopher es incompatible con la prisión. Fue la primera pregunta que se nos hizo. 2 veces lo leí, no dice que sea incompatible. El resto es la capacidad que tiene el modelo penitenciario de República Dominicana para atender a una persona con esas condiciones. Y yo quiero decirle, magistrado, la buena noticia es que el sistema, el modelo penitenciario está en condición de atender al señor Aquiles Christopher en esa condición. Antes de finalizar, mi compañera Jenny Berenice brevemente le va a compartir algunas cuestiones. Gracias. Su señoría, quisiera puntualizar muy brevemente 3 aspectos. Aquí les decía y hacía referencia a que yo lo conocía, y es cierto, lo conocí en ocasión de un proceso. Por eso yo, y debo decir que en ocasión de ese proceso, en el que él acudió a la Fiscalía del Distrito en condición de víctima, no somos amigos, pero lo conocí en ese contexto, en el que, reitero, había un caso que trascendió incluso públicamente de
unos conflictos entre vecinos en la Torre Gabriel. Dicho esto, es preciso informarle al tribunal que las imputaciones específicas que nosotros le hacemos a Aquiles Christopher, magistrado, tienen que ver con cuestiones sumamente graves. Grave porque él ha mentido al tribunal. Y él le ha mentido al tribunal porque él le ha dicho, yo no tenía nada que ver con las ubicaciones, y eso es absoluta, total y definitivamente falso. Porque pareciese que él dijera, inclusive de manera irresponsable, dice a nuestra pregunta de si él firmó ese presupuesto, yo solo tenía que ver con las unidades, cuántas unidades ponían, ahí era lo único contarlas. Eso es una falta de respeto al tribunal y a las partes que estamos en el proceso. Y si consultamos, doctor, y si el Ministerio Público tiene asesores para esos temas, no solo nacionales, sino internacionales. Y cuando usted guste, podemos tener un debate académico en el escenario que usted escoja. Su señoría, por igual, decíamos y reiteramos que Aquiles recibió, no solo fue que él faltó cuando él, en su condición de director de fiscalización, decía en los informes técnicos que todo estaba conforme a lo contratado, cuando ni siquiera estaban. Y ese señor que quiere presentarse aquí como un padre de la patria es un corrupto, porque eso es un acto de corrupción. Cuando usted dice en un documento y firma que unos equipos están conforme a lo contratado, cuando esos equipos inclusive estaban en alta mar, eso es una absoluta, total y definitiva mentira. Pero no solo eso, su señoría. Una de las testigos del proceso, que es Lina Ercilia de la Cruz Vargas, y que fue aportada a pregunta del Ministerio Público, cuando le establecimos sobre una resolución administrativa sobre los contratos de equipamiento, dijo ella que estableció sobre ese particular y sobre cuáles eran las principales situaciones ilegales que se presentaban en la OISOE. La consultora jurídica textualmente decía, habían preferencia en los pagos, habían preferencia en las obras, habían muchas presiones y le decían a los contratistas que les iban a quitar las obras y así lo obligaban a hacer sesiones de crédito, lo obligaban. De eso se encargaba el ingeniero Pagán, Aquiles Christopher, y una persona que también está bajo investigación, que le permito al tribunal, le pido que para no alertarlo, porque en el momento de las investigaciones no estaba en el país, no vamos a referir. Entonces, su señoría, no es cierto lo que él le dice al tribunal. Usted tenía salud para contribuir al robo del patrimonio del Estado. Entonces usted, que esos equipamientos y que en sus funciones, de acuerdo a la certificación que estaba aquí, estaba garantizar la calidad y que lo mismo estuvieran, entonces tenga salud para responder por ese crimen. Y en ese sentido, su señoría, el Ministerio Público finalmente también quisiera agregar que la defensa le hacía una imputación al honorable juez. Sí, defensa. Porque él decía que no se había conocido dentro del plazo